pastor Lucio que pase adelante, quien nos estará trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Saludamos a cada uno de los presentes, a los familiares, las amistades de nuestra hermana Saraí, que en esta noche nos hemos reunido para celebrar y darle gracias a Dios por sus 15 primeros años de vida que el Señor le está concediendo en esta oportunidad. Para ello quisiéramos leer la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 31. Vamos a leer Proverbios, capítulo 31, en el verso 30. En el verso 30 dice de esta manera: los que tienen la Biblia a la mano lo pueden usar, y los que no, también escucharlo es también bien importante. Dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos hemos congregado, Señor, en este momento para darte gracias a ti, Señor, por tu misericordia y tu bondad en la cual confieres, Señor, este onomástico a tu hija, nuestra hermana Saraí. Oh Santo de la Gloria, bendice su vida, bendice a sus padres, Señor, y bendice los proyectos que ella tenga, Padre amado, y todo lo que ella haga, Señor, sea de bendición para la alegría de los familiares, especialmente de los padres, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Ahora permítenos, Señor, escuchar tu palabra para poder reflexionar tanto en esta fecha tan histórica, Señor, para nuestras hermanas Saraí y la familia. Gracias te damos en tu nombre, amado Señor. Amén y amén. Muy bien, iglesia del Señor, estamos aquí pues siempre dándole gracias a Dios por esta fecha tan importante para la vida de nuestra hermana, sabiendo siempre que las etapas de la vida son temporales aquí en la tierra, pero habrá un momento en que cuando lleguemos allá a las moradas eternas, la vida es eterna delante del Señor. Nunca habrá muerte, jamás. ¿Por qué? Porque el Señor es la vida. Él estará con cada uno de nosotros aquí, todos reunidos allá en la patria celestial. La iglesia del Señor cree en estas cosas porque así la palabra del Señor pues nos explica. Nuestra hermana Saraí, que está cumpliendo años en este día, pasa a otra etapa de la vida, ¿no? Ayer era una niña que, bueno, está todavía jugando con muñecas, está gozando de su infancia, ¿no? Pero ahora ya de niña pasa a ser ya una señorita, ¿no? Estamos siempre contentos porque los hijos, cuando crecen, ellos también tienen ya momentos en que tienen que tomar decisiones propias, tienen que ellos ya ser responsables, ¿no?, de las decisiones que toman. Vendrán buenas y malas amistades, pero la finalidad, amados hermanos, ¿no?, a Dios es importante. Todo depende de las decisiones que se tomen. Dios quiere que nuestra hermana sea una mujer que le agrade, conforme hemos leído a la palabra de Dios
dice: la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Por tanto, aconsejamos desde aquí que todo depende no de usted. No te apresures a tomar decisiones ligeras para que el futuro sea una bendición para tu vida. Sepa que de todo lo que hagamos daremos cuenta a Dios, conforme hemos leído allí en Eclesiastés mismo, capítulo 11, ¿no? Versículo 9, ¿no? Donde hemos leído de esta manera: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces no estamos solos, dependemos de Dios. Él juzgará nuestros actos. La juventud que no conoce a Dios piensa que hay que disfrutar, que hay que vivir una vida quizás sin limitaciones, pero creemos que Dios quiere siempre que vivamos una vida ordenada, ¿no? Es normal que cada joven, cada señorita busque su belleza, ¿no?, externa, pero también Dios demanda que la belleza interna también hay que mejorar. Entonces, ¿cuándo se hace eso? Cuando se escuchan los buenos consejos de los padres, buenos consejos de los mayores, de personas que se interesan, no, por usted, para que seas una bendición en el futuro. Dios aconseja y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Se leyó la lectura devocional. Entonces, pues, reiterando lo que quiere decir esto, como jóvenes tenemos que mirar hacia adelante. No somos eternos en la tierra, siempre los años pasan, pero en el futuro Dios quiere que usted sea una mujer ejemplar, ¿no?, hacia la sociedad, una buena madre, una buena esposa, una buena persona, y que Dios se va a agradar de esas cosas. Entonces, por lo tanto, es tiempo en que tomemos decisiones. La esperanza, ¿no?, hermana Saraí, está en el Señor, ¿no? Él quiere de nosotros ese respeto a Dios, ¿no? Busca metas y bendiciones, estudia, aprovecha la juventud que Dios te concede, estudia para alcanzar cosas importantes, ¿no?, en el futuro. Construye buenos caminos, ¿no?, para que tu futuro sea correspondido como un tiempo de gracia para el Señor. Entonces, Dios también nos indica que tenemos responsabilidades, que hay cosas que tenemos que asumir como seres humanos, porque para algo el Señor nos ha traído. Hay una Lamentaciones, libro del profeta Jeremías, capítulo 3, en el versículo 27, dice de esta manera: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Cuando hablamos de yugo, estamos hablando de compromiso, de responsabilidades, de disciplina. Entonces, por lo tanto, en la vida vamos a tener muchos compromisos, ¿no?, en diferentes áreas del diario vivir. Tenemos que asumir, ¿no?, con disciplina. Disciplina es la forma correcta de asumir nuestras responsabilidades. Entonces, eso nos depara la vida en el tiempo que llevamos. Pero de todas esas cosas tenemos que entender que Dios es el que siempre nos va a guiar, nos va a fortalecer,
¿no?, en nuestras responsabilidades, en nuestros compromisos que tenemos, porque vivimos, ¿no?, ya instruidos en la palabra del Señor. El Señor aconseja a la familia y a cada uno de nosotros, dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso, desde aquí, pues, aconsejamos y ponemos en las manos del Señor su vida de nuestra hermana Saraí, que hoy está cumpliendo los 15 primeros años de vida. Entonces, el Señor tiene el mejor consejo para nosotros, porque van a haber responsabilidades, ¿no?, tanto en el hogar, ¿no?, los valores que nosotros tenemos que asumir en la iglesia donde el Señor nos ha puesto para poder congregar allí, para poder escuchar palabra de Dios, para recibir la educación cristiana y la formación espiritual. En la escuela, los maestros, ¿no?, instruyen a cada uno, porque ellos van a poner en nuestras vidas los valores culturales, valores institucionales y valores de formación dentro del desarrollo de nuestra formación. Todas esas cosas vamos a recibir para bien, pero si no hacemos eso, si no tenemos esa enseñanza, entonces también, ¿no?, mucha gente se pierde en la calle, ahí aprende cosas negativas, ¿no?, porque no tiene esa formación cristiana y muchas veces se termina mal. Pero nosotros queremos y creemos que la instrucción bíblica es para poder caminar de una mejor manera, ¿no? Tenemos que procurar ser obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Eso es trascendental en la vida de la persona. Tenemos que honrar a nuestros padres, porque es un mandamiento con promesa para poder tener un futuro de bendición. Por lo tanto, desde aquí, ¿no?, creemos que nuestra hermana, que hoy está cumpliendo años, ella va a recibir siempre el consejo de Dios, porque ella tiene la Biblia y entonces ella lo va a leer, lo va a estudiar, y como es una joven intelectual, ella va a aprender las cosas buenas y de esa manera se va a constituir en una mujer que agrade a Dios. Gloria al Señor. Entonces, desde ya, pues, no vamos a darle gracias a Dios, porque ahora ya nuestra hermana pasa a tener responsabilidades mayores, ¿no? Y pon tu confianza en Dios, honra a tus padres y Dios bendecirá tu vida de aquí en adelante, para que así, de esa manera, sea el contento de cuántas personas estiman y te quieren. Vamos a ponernos en pie con la congregación y vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor ayude, que el Señor bendiga y que siempre podemos nosotros estar agradecidos a Él. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos una vez más, porque sabemos que tú estás con nosotros, tú estás presente, Señor, en esta hora. Tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Oh Santo de la Gloria, bendice una vez más, Señor, a nuestra hermana Saraí, a sus padres, a los familiares, a cuantos, Señor, son allegados a su persona, y así, Señor Jesús, que sea una persona de bendición, que sea una persona, Señor, que te agrade en todas sus acciones y que realmente, Señor, tu bendición no falte en su vida. Alabamos y bendecimos tu nombre, a la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.